Camino Celeste, con Estrella Lovey y la colaboración especial de Roberto Guardiano. Esto es Camino Celeste. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al 14º programa de Camino Celeste. Mi nombre es Estrella Lovey, soy terapeuta en medicina tradicional china, instructora de Tai Chi y Qigong. Estoy acompañada por el profesor Roberto Guardiano, numerólogo, terapeuta holístico y terapeuta en flores de Bach, cosmobiólogo, y trabaja con numerología, psiconumerología del inconsciente. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal, Estrella? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Roberto, muy bien. Bueno, hoy es 6 de enero, así que bueno, no podemos evitar mencionar la llegada de los Reyes. ¿Qué podemos decir de los Reyes Magos dentro de lo que sería el conocimiento esotérico o dentro de la metafísica? ¿Qué nos puedes compartir vos, Roberto? Sí, en realidad es la epifanía, ¿no? Se lo conoce como epifanía de los Reyes Magos. Epifanía es manifestación. Y bueno, yo conozco dos versiones. O sea, bueno, una es la que se conoce de los tres Reyes Magos que traían presentes, ¿no? Que venían del Oriente, o sea, que ante la Sagrada Familia, ¿no? Oro, mirra, incienso le entregaron. Y desde el punto de vista de la metafísica, por ejemplo, lo asocian con maestros ascendidos, por ejemplo, Melchor, lo asocian con el maestro del Moria, después Baltasar con el maestro ascendido Kutumi y Gaspar lo asocian con el tibetano, o sea, el Djwhal Khul. Eso es lo que desde la metafísica. Ahora, también desde la metafísica tengo entendido que el primero que nombré, Melchor, tiene que ver con el cuerpo mental, el otro que nombré también tiene que ver con el cuerpo emocional, y el otro que nombré, Gaspar, con el cuerpo, con el plano físico, digamos, con los planos, ¿no? O sea, representan también el plano mental, emocional y físico, planos. Ese tema habla la metafísica. Ahora, después, visto desde otra óptica, digamos, de otro conocimiento que yo tengo referencia, tenemos la mirra, la primero que nombré, el incienso. Según algunas escuelas iniciáticas, el incienso representa la astrología, la mirra la magia y el oro sería la alquimia. O sea, serían desde ese punto de vista tres escuelas de conocimiento esotérico, ¿no? Y, o sea, esas son las dos versiones que yo conozco. Después, ¿cómo llegaron? Bueno, a nivel de la cosmobiología, tiene que ver con la constelación de Piscis, porque en ese hubo una conjunción de Júpiter y Saturno. Entonces eso fue, y fueron guiados, y ahí aparece toda la leyenda de la estrella de Belén. Eso a grandes rasgos lo que yo recuerdo.
Bueno, Roberto, a grandes rasgos, pero es un montón, o sea, nos compartiste un montón de información súper interesante y muy profunda, ¿no? Como para no quedarse solamente, ¿no?, con lo que sería el cuento de, bueno, los tres reyes y los regalos, ¿no? O sea, la importancia del regalo. Pero ¿qué regalos? O sea, todo lo que tiene que ver con conocimiento, esto de la alquimia, la astrología, muy, muy profundo y muy importante, ¿no? Para poder entender el conocimiento a través del tiempo y la parte espiritual, el sentido espiritual de lo que tiene que ver con estos tres maestros ascendidos. Así que bueno, hablando un poco de alquimia y de trabajo, ¿no?, de metafísica, ¿no?, de la transmutación, que siempre, bueno, cuando trabajamos con metafísica hablamos, ¿no?, de lo que tiene que ver con la energía violeta, el rayo violeta de la transmutación, vamos a compartirles a los oyentes un conocimiento muy interesante que tiene que ver con el taoísmo, que tiene que ver con el cultivo de la compasión. Y esto va asociado a lo que sería la sublimación o la transmutación de las emociones, digamos, patológicas, en lo que sería virtudes. Entonces, para los taoístas, la compasión es la expresión más elevada de la emoción humana y de la energía virtuosa. La compasión no es una virtud, sino la culminación de todas las virtudes expresadas en un momento dado como una mezcla de justicia, bondad, delicadeza, honestidad, respeto, coraje y amor. Cuando una persona es compasiva, digamos, tiene el poder de expresar todas y cada una de las virtudes enumeradas en el momento justo. O sea que la compasión no es lo que nosotros hablamos de, bueno, o hay una persona compasiva que se compadece del otro, sino que sería un conjunto de aptitudes, ¿no?, que la persona puede manifestarlas en el momento correcto. Cabe señalar que no se suele tener una idea de lo que es la compasión, y a menudo se confunde lo que es simpatía. Según el Tao, la simpatía es una debilidad que muestran los individuos cuando se dejan afectar fácilmente por las emociones de los demás. O sea, trato de ser simpático, trato de agradarte, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver también puede ser con respecto a un miedo mío al rechazo, ¿no? O sea, no tiene que ver con una virtud la simpatía en sí. Entonces se muestra desde ese lugar. Pero bueno, lo que tiene que ver con la compasión está más relacionada con la empatía, que es un estado de conciencia más elevado que permite reconocer las expresiones emocionales de los demás sin dejarse desequilibrar por ellas. La diferencia entre empatía y compasión es que la compasión no se la considera como una emoción o un sentimiento, sino un estado de conciencia superior del que irradian de manera natural las mejores cualidades humanas. O sea, en resumen, para los taoístas consideran que la compasión es la forma más refinada y mejor de la energía de vida. ¿Sí? Entonces, antes de poder abrir nuestro corazón, digamos, a alguna persona o al resto de las demás personas o algún vínculo, sería interesante, ¿no? O sea, poder asegurarnos de que transformamos nuestras emociones negativas y cultivamos la compasión en nosotros mismos. O sea, no conectarnos desde lo que te decía antes, por ejemplo, desde el miedo, la simpatía, de la necesidad de agrado. De agrado. Así que habíamos visto en programas anteriores también lo que tenía que ver con los 5 órganos de la medicina tradicional china y las emociones. Lo vamos a repetir, que están vinculados más que nada en este esquema, ¿no? O sea, el corazón tiene que ver con la impaciencia, el vaso con la preocupación, los pulmones con la tristeza, los riñones con el miedo y el hígado con la ira y con la frustración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esas serían las emociones primarias, las emociones patológicas, lo que habíamos hablado en programas anteriores de las 7 llagas emocionales, ¿no? Dentro de la medicina tradicional china. Entonces, este trabajo, ¿no?, como hablábamos antes de alquimia, de sutilizar, ¿no?, todo lo denso y de transformarlo, ¿no?, y de poder hacerlo más sutil y más espiritual, o sea, espiritualizar esas emociones bajas para transformarlas en virtudes. Así que ese sería la recomendación, ¿no?, dentro de lo que sería el taoísmo, de la sublimación o esa alquimia interna que nosotros podemos trabajar dentro de esta parte densa que tiene que ver con las emociones que nos enferman.
Así que esto también está muy vinculado con lo que hablábamos siempre, ¿no, Roberto, de flores de Bach y de cómo esas emociones, ¿no?, nos desconectan y cómo también a través de esas emociones podemos hacer diagnóstico, ¿no? O sea, el paciente viene con miedos, o sea, habíamos hablado de las diferentes series, entonces, bueno, eso podemos tratarlo en consultorio y podemos resolver esos miedos primarios o esos desequilibrios para poder ayudar al paciente. Sí. Desde el punto de vista de la alquimia, por ejemplo, tenemos a nivel físico, emocional y mental. Por ejemplo, a nivel físico, por ejemplo, en la alimentación, vos te seleccionás tus alimentos, ¿no? O sea, como que te cuidás, ahí estás haciendo una alquimia física. Después, de acuerdo a tus pensamientos, ahí sería tus emociones, una alquimia emocional. Y trabajar el cuerpo emocional. Y después el cuerpo mental, sí, con los pensamientos. Y bueno, sería una forma, ¿no? También de, o sea, lo físico, lo emocional y lo mental. Claro, vos sabés que coincide mucho con lo que sería la alquimia taoísta de los 3 Dantien, o sea, el Dantien inferior debajo del ombligo, el Dantien medio que sería en la parte del pecho y el Dantien superior que sería el entrecejo. Entonces, esto que vos decís condice perfecto con lo que sería esto de la sublimación, o sea, en la parte más inferior está lo denso, sublimamos, levantamos hacia lo emocional para después poder espiritualizar, ¿sí? Se habla del tema del plomo en oro, ¿no? Convertir el plomo en oro. Exacto, exacto, que a través de estos dantienos se le dice cinabrios también, o el caldero, ¿no? O sea que el dantien inferior es el caldero donde se cuece todo esto, ¿no? Para después poder evaporarlo y para poder pasarlo, ¿no?, a un estado más sutil. Así que muy interesante, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la alquimia, tanto la alquimia taoísta como, bueno, esto que comentábamos antes. Transformación sería la palabra. Transformación, o sea, poder transformar. Así que bueno, vamos a un breve espacio y continuamos. Bien, nuestros oyentes pueden comunicarse al 155-932-6665, 155-932-6665, y ver los programas ya emitidos en el canal de YouTube de la radio, Radio El Pueblo AM830, buscando el programa Camino Celeste y buscando los programas por fecha. Retomando a la alquimia emocional y flores de Bach, que recién estábamos comentando, Roberto, ¿qué podemos hablar de las series de flores de Bach y las emociones que le corresponden, ¿no?, para poder entender lo que tiene que ver con un diagnóstico más preciso? Sí, vos hablaste antes digamos, de efecto y de virtud también, ¿no? Emociones negativas, emociones positivas. Y justamente si vos ves las 7 series de Bach, 7 arquetipos, digamos, por ejemplo, en la serie 6, ahí encontramos Estrella de Belén, Pine, ¿no? O sea, tenemos una serie de flores, el grupo de flores dentro de la serie 6. Y la serie 6 tiene que ver con, por ejemplo, con el abatimiento, con la desolación, también depresión también, ¿no? O sea que lo que hablamos, por ejemplo, antes, era lo que tenía que ver con la energía de los pulmones dentro de la medicina china o el elemento metal, que su emoción más baja tendría que ver con la tristeza y la depresión. Entonces, esta serie que vos estás comentando ahora ajusta muy bien adentro de esas patologías, de esas emociones patológicas. Así es. Y yo nombré recién Estrella de Belén, y yo fíjate que dentro del Rescue Remedy, o sea, el remedio rescate de Bach, figura Estrella de Belén también. Es para los traumas, está indicada para eso, ¿no? Bueno, qué interesante. Por ejemplo, ¿no? O sea, también dentro de lo que tiene que ver con la energía del hígado, la energía madera, ¿no? Está muy vinculada a la emoción
que lo acompaña a la ira, a la frustración, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con el enojo, dentro de lo que sería flores de Bach, ¿no? Por ejemplo, la ira, el enojo, la frustración o esta incapacidad, ¿no? De proyectar los planos, porque la frustración también tiene que ver con un estancamiento energético y una incapacidad de plasmar, ¿no? Los deseos o los proyectos o de poder realizarse, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver, por ejemplo, esto de la ira, la frustración, ¿no? con lo que sería flores de Bach? Bueno, primero hay que tener una entrevista con la persona, te cuenta un relato y conociendo bien las 38 flores, uno va ubicando primero de los 12 curadores cuál le corresponde, ¿no? Y recordemos que dentro del sistema Bach tenemos 12 curadores, 7 ayudantes y 19 colaboradores, se lo clasifica así. Entonces, tenemos que dejar que nos cuente el paciente, ¿no? El consultante, mejor dicho. Y ahí en base a eso vamos armando una flor, una fórmula. Así es. O sea que tendría que tener uno de los 12 curadores y después acompañado. Podría ser, claro. Por ejemplo, una fórmula ideal podría ser una flor de los 12 curadores, una de los 7 ayudantes y una de los 19 colaboradores. Es una fórmula ideal, pero hay que ver cada caso en particular. Bueno, le recordamos a los oyentes esto, ¿no? De que este sábado 8 tenemos la segunda clase del taller intensivo de flores de Bach, en donde estamos viendo justamente esto, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con el reconocimiento, con el conocimiento de las flores de Bach, su campo vibracional, y muy interesante también para que aquellos terapeutas puedan utilizar flores de Bach como acompañante, ¿no? Para acompañamiento de los tratamientos para sus pacientes, para la consulta. Entonces, les recordamos, este sábado 8 de 11 a 13 horas es la segunda clase del taller intensivo de flores de Bach en zona oeste. Para los que quieran comunicarse, para reservar, hay un lugar, así que no hay problema, pueden comunicarse al 155-932-6665, 155-932-6665 para reservar lugar, hacer alguna consulta o anotarse para más adelante, ¿no? O sea, si se presenta alguna oportunidad para la zona de Capital. Sí, igualmente los que comiencen ahora, hacemos primero un repaso de la primera clase también. Así que y ya entran con ciertos conocimientos y continuamos con la segunda. Claro, por eso están a tiempo, digamos, ya después no van a poder acoplarse al grupo porque, bueno, ya después ya van a estar muy avanzados. Pero bueno, muy interesante es esto, ¿no? Poder identificar el campo emocional, poder entender en el momento que estamos transitando y qué es lo que podemos trabajar. Sí, recordemos que el sistema Bach, los 38 remedios del doctor Edward Bach, actúan sobre la estructura energética de la persona. Claro, entonces, bueno, que es muy importante, o sea, siempre entendemos como vemos la parte física, pero siempre tenemos que entender que primero somos energía. Entonces, en las terapias vibracionales, que es muy importante, poder entender la configuración energética para desentramar, ¿no? Esos bloqueos energéticos. Entonces, en consecuencia, eso pasa al cuerpo físico y esa armonía se manifiesta en salud. O sea, a veces lo que pasa es que estas desarmonías energéticas no son resueltas, estos nudos emocionales, y después se traducen en alguna patología o en alguna enfermedad en el cuerpo físico. Entonces, como decía Bach, no hay enfermos. Claro, hay enfermos, no hay enfermedades. Exacto, al revés. O sea, no hay enfermos, o sea, las enfermedades tienen que ver con campos vibracionales inarmónicos, en realidad. No tiene que ver con algo específico. Sí, perdón. Y Bach siempre decía que hay que alinear la personalidad con o sea, el alma con la personalidad. Y esto te ayuda, las flores te ayudan para eso.
Claro. Entonces, ver el caso individual, o sea, ver a la persona en sí, al individuo, por eso cuando nos referimos a los enfermos, en realidad tiene que ver con ese universo interno, esa percepción que tiene el individuo, que es muy particular, o sea, no todos tenemos las mismas percepciones con respecto a las mismas situaciones. Entonces, eso es lo que nos ayuda en la consulta, ¿no?, a poder hacer un buen diagnóstico, a ver a la persona como un individuo, ¿no?, en función de su percepción, de su sentimiento, de su manifestación emocional, cómo percibe sus vivencias. Entonces esto lo que hace es ayudarlo o traerlo, ¿no?, a alinearlo con su aspecto espiritual, ¿no? O sea, en la parte del alma y la mente, estar en armonía y estar en eje para poder manifestarse en una forma más armónica, o sea que su cuerpo físico y su parte más densa pueda estar más armónico, si su energía, su campo sutil está armonizado. ¿Sería así? Sí, es así. Así que los invitamos a los oyentes de la zona oeste que se puedan acercar, informarse para este seminario, taller intensivo que vamos a dar el sábado 8 de enero, de 11 a 13 horas. Bien, entonces vamos a estar en la zona oeste, dijimos, en la parte de Caseros. De fácil acceso, porque también es cerca de lo que sería Capital, así que cerca de General Paz, así que pueden acercarse, no es muy difícil para llegar. Entonces le recordamos, 155-932. 6665 es el teléfono para comunicarse, 155-932-6665 para, bueno, anotarse en el taller para esta ya la segunda clase o para consultar sobre lo que es medicina tradicional china, las consultas en consultorio en zona oeste o en capital, se comunican al 155-932-6665. En el consultorio, bueno, tratamos lo que es con acupuntura, reflexología holística, trabajo de bioenergética con lo que es bobina kundalini y péndulo hebreo, que con esto también lo que hacemos es limpiar o armonizar el campo áurico. En el campo áurico sabemos que podemos detectar muchas vibraciones inarmónicas y ya con tan solo poder limpiar y poder armonizar es lo que comentábamos antes. Ya el cuerpo físico se siente como más distendido, más relajado y más en armonía. Así que bueno, les repito el teléfono, 155-932-6665. 155-932-6665. ¿Querés agregar algo más, Roberto? Sí, los 12 curadores que yo menciono dentro del sistema Bach son 12 estados arquetípicos y tienen que ver con los propósitos del alma. Los 7 ayudantes que mencioné ayudan para salir de situaciones de estancamiento. Así que bueno, y yo dije 19 colaboradores porque en realidad son 18 más 1 y ese más 1 sería Mustar, que es que permite como puente hacia la luz, como pasar hacia la luz. Así que bueno, serían 38 los remedios del doctor Bach. Y dentro de cuando uno comienza a tomar las flores de Bach, podemos decir que ocurre un proceso en 3 fases de curación, ¿no? Está la primera etapa, el reconocimiento de los defectos, es decir, ver cómo, cuándo y por qué sucede tal o cual cosa. Después la segunda etapa, la intermedia, ahí ocurre el cambio. Y la tercera etapa, ahí cuando se produce ya la transformación, ahí queda completo, digamos, las 3 fases de curación del sistema Bach. Interesantísimo, interesantísimo. Así que bueno, los invitamos al taller en Flores de Bach, comunicarse al 155-932-6665 para este sábado 8 de 11 de la mañana a 13 horas. Así que bueno, están invitados, 155-932-6665. También les comparto información sobre las clases de Tai Chi y de Qigong los días miércoles a las 16 horas, lo que sería en la zona de centro, capital, que es en Rodríguez Peña y Sarmiento. Así que también se comunican al 155-932-6665 para las clases de Tai Chi y de Qigong. Y lo que es terapia en consultorio con reflexología holística, acupuntura, medicina tradicional china, que también implica lo que sería masaje bioenergético, 155-932-6665. Bueno, Roberto, ¿algo más querés agregar?
Sí, tal vez haya oyentes que tengan conocimiento de flora y fauna, pero por ahí sería conveniente que vengan para perfeccionar, ¿no? Así que nunca está de más adquirir conocimientos. Claro, porque lo importante de esto es, como hablamos este taller, ¿no? Tiene que ver también más allá de lo teórico, con la experiencia tuya en consultorio con pacientes, ¿no? O sea, que eso es más importante. Sabemos que la profesión se hace en el ejercicio, no se hace en la lectura solamente de texto. Entonces nosotros podemos leer un montón, pero si no tenemos lo que tiene que ver con el ejercicio, el trabajo con pacientes, el tiempo en consultorio, eso también da otra formación. Así que lo bueno e interesante de esto es que vos nos podés compartir eso, ¿no? O sea, toda tu experiencia en todo este tiempo que estuviste trabajando con consultantes para, bueno, poder formar y para poder hacer, ¿no?, este taller, para poder volcar tu experiencia, para poder ayudar, ¿no?, a los terapeutas y a todos los interesados. Sí, igual como dije al principio, no hace falta conocimientos previos, le damos toda la información y apuntes también. Claro, también tienen toda la información en apuntes. Así que bueno, nos vamos a despedir, les agradecemos por este tiempo, les recuerdo que también pueden ver los programas anteriores en el canal de YouTube de la Radio El Pueblo AM830, el programa Camino Celeste, y van buscando por fecha. Así que bueno, nos vemos entonces el próximo jueves y nos escuchamos. Siempre digo vemos porque bueno, estamos en YouTube y bueno, recibo muchos saludos con respecto a lo que son los videos y bueno, todo lo que estamos charlando, así que tenemos una muy buena devolución por parte de los oyentes. Estamos muy agradecidos, bendiciones a todos y nos escuchamos el próximo jueves.